Listo. ¿Alguien me puede confirmar si están viendo la presentación? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Listo, muy amable, gracias. Bueno, entonces, buenas noches para todos ustedes nuevamente. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Esta es nuestra segunda sesión. Recordemos que vamos a realizar 6 encuentros sincrónicos. Entonces, este sería ya el segundo. Les había preguntado a los que habían entrado puntualitos de que cómo les había ido con las evidencias. Bueno, algunos todavía no las han realizado. Bueno, no pasa nada, no hay problema, todavía están a tiempo. O sea, realmente hasta que se vaya a cerrar la ficha, tienen tiempo de poder subir todas las evidencias. O sea, quiere decir que en el último momento me pueden estar cumpliendo con todas las evidencias que se hayan planificado para todas las actividades, para toda pues, esta formación. ¿Listo? Pero entonces como recomendación es que no se dejen coger, acumular trabajos, porque después les da más perecita y después ya de pronto pues no les queda el tiempo para realizar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, la temática para esta semana se llama mapas parlantes. Y esa es una metodología de diagnóstico territorial que ha implementado la FAO. La sesión pasada ustedes me comentaban de que pues algunos han trabajado con la FAO, que han tenido relación y que reconocen a esta entidad como una de las pioneras o de las que tienen mayores experiencias en temas de extensionismo rural. Entonces el SENA en el 2019, pues como les decía, para poder dinamizar la ley 1876 de la ESNIA, del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, entonces el SENA nos capacitó con una alianza con la FAO y con unos excelentes profesionales, y de esa capacitación pues recibimos pues el material y todas las orientaciones para poderles multiplicar a ustedes este ejercicio o esta técnica didáctica que se llama mapas parlantes. Entonces, todo el material fue tomado de esa capacitación. Aquí hago la mención. Bueno, ¿qué es el mapa parlante? Dice que es una metodología participativa que permite recoger de manera gráfica la percepción cultural, económica, ambiental y social de los y las habitantes sobre su territorio. Bueno, acá sí ven los y las, lenguaje incluyente. Yo ya les había explicado mi punto de vista, pues siempre la FAO hace esa inclusión todos de su escritura, de su manera de expresarse. Y pues acá pues esta metodología, ya saben, la palabra participativa, ¿qué quiere decir? Que realmente la comunidad de forma representativa pueda estar, valga la redundancia, representando a toda la comunidad, ¿no? Y que puede ser ese mapa parlante desde la parte cultural, desde la parte económica, ambiental y social, ¿sí? De diferentes ópticas, y ya veremos más adelante cómo se puede utilizar esta herramienta con esas ópticas. Se elabora sobre el pasado y el presente y el futuro. Eso también puede ser un enfoque como uno lo quiera. Puede ser un mapa parlante del presente, puede ser un mapa parlante de un futuro deseado, o puede ser un mapa parlante de una época hacia atrás. Eso pues obviamente depende de qué tipo de diagnóstico se quiere realizar. ¿Cuáles son los objetivos de esta herramienta de mapa parlante? Primero, identificar los conocimientos, referencias, interpretaciones y problemáticas y alternativas de desarrollo de una comunidad sobre los aspectos productivos, económicos, sociales, ambientales y culturales de su territorio. ¿Quién es el que más conoce su territorio? Pues la misma comunidad, ¿cierto? Y ellos cómo interpretan ese territorio, cómo interpretan los problemas. Entonces, eso es muy importante. O sea, no es lo mismo actores externos cómo interpretan un territorio a cómo las personas que viven ahí, que lo habitan, cómo lo ven. Entonces, es muy importante esta primera parte. Segundo objetivo, dar información analizada desde la perspectiva aportar información analizada desde la perspectiva de la propia comunidad, útil para la gestión y articulación de recursos, procesos de planificación y planeación local y toma de decisiones de actores relevantes. Tercero, construir referentes de análisis y comparación territorial para procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados en el tiempo,
según las características de las intervenciones lideradas por agentes externos a la comunidad. Entonces, se dan cuenta que el diagnóstico, que es la primera fase de la etapa de planeación, sirve también para poder generar los procesos de seguimiento y monitoreo y de evaluación. O sea, de esta misma etapa que es la inicial, se desprenden las etapas para su posterior seguimiento y evaluación. ¿A quién está dirigida? Bueno, aquí está interesante. ¿Para quiénes? Entonces, pues para las comunidades rurales, ¿cierto? Y ojalá que tengan, pues, bueno, no es que ojalá, que también se puede presentar comunidades que tengan pertenencia étnica, ¿cierto? Aquí en Colombia hay muchas etnias, entonces a veces pues tenemos que trabajar con ellas y nosotros no tenemos suficiente conocimiento para trabajar con ellos. Entonces es una debilidad que debemos mejorar poco a poco y es el tema de cómo trabajar con comunidades indígenas. Bueno, se hace con una comunicación horizontal. ¿Qué quiere decir una comunicación horizontal? Que, y ya lo hemos visto en la sesión anterior, que no aquí ya hay que dejarnos los egos, que nos traten como el ingeniero, que la doctora. Entonces acá para permitir esa comunicación digital, que no existan unas barreras, tanto pues de pronto intelectuales, de comunicación o de estatus social inclusive, entonces siempre se hace una comunicación de tipo horizontal, que pueda llegar a los demás. Recordemos que en pedagogía se utiliza mucho una comunicación de tipo vertical, ¿no? De que está el profesor, que el conocimiento baja hacia los estudiantes y básicamente el profesor es el único que tiene la razón y los estudiantes son como ese vaso que se llena del conocimiento que desprende este profesor, este maestro. Acá el aprendizaje es de doble vía y por eso se habla que es de una comunicación horizontal. Respeto por la identidad. Entonces, vamos a los territorios con nuestra mentalidad de ciudad, mentalidad de pronto de emprendimiento, mentalidad que busca la riqueza, y atentamos o respetamos de pronto las mentalidades y las culturas que la riqueza para ellos no es interesante, para ellos es mucho más importante el buen vivir, calidad de vida, tranquilidad, paz y no tanto la riqueza como nosotros de pronto en la ciudad siendo muy capitalistas la vemos esa realidad. Entonces hay que respetar esas identidades lingüísticas y culturales, también hay que tenerlas en cuenta. Los jóvenes, o sea, tratar de que en esos talleres donde se hace diagnóstico y si se va a hacer a través de un mapa parlante, participen también jóvenes, que también estén incluidas víctimas con discapacidades, con diferentes enfoques, de diferentes estratos, de baja autoestima, de los que hablan, de los que son líderes, de los que no tienen voz, ahí deben estar representadas. Autoridades de etnias indígenas, afrodescendientes, comunidades RON, también deben estar ahí incluidos y paridad de géneros, o sea, en esos talleres que realmente exista homogeneidad entre hombres y mujeres en todos los procesos para poder tener un diagnóstico realmente muy acertado, muy representativo de lo que se quiere. Bueno, esta metodología que hay que hacer antes, durante y después. Entonces, en el antes, ¿qué hay que hacer? Transferir facilitadores. O sea, lo que estamos haciendo el día de hoy, hacerles por mi parte una transferencia para que conozcan esta herramienta y la puedan aplicar. Y después ustedes también la puedan enseñar a esas comunidades. Entonces, primero la transferencia a los facilitadores. Nosotros en extensión, nosotros nos llamamos facilitadores, ¿sí? Contacto con actores locales. Entonces, antes de poder hacer ese mapa parlante, piensen por un momento en cómo sería la logística. No creo que usted de pronto dice, bueno, vamos a trabajar con la comunidad de San Juan de la Cruz, en el Cauca, de Almaguer, Cauca. Entonces voy a ir a ver, y con los que estén por ahí en el camino los invito al taller. O sea, yo no creo que esa sea la logística, ¿cierto? O sea, es como muy improvisada. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar cómo congregar a esa comunidad y que los que vayan a asistir realmente sean representativos. Entonces, la estrategia de pronto más fácil es primero identificar quiénes son los líderes, ¿sí?
Entonces, de pronto, hacer primero una visita, preguntar que quién es el líder veredal o comunal de esta lugar, de esta comunidad. De pronto, pedir teléfonos o si tiene la posibilidad de una vez de llamar. Y el líder, pues, tiene la capacidad de convocatoria, porque para eso, pues, es un líder y él hace la convocatoria. Pueden ser que las comunidades están muy bien organizadas. Me ha pasado que hay comunidades muy, muy bien organizadas que, por ejemplo, ya tienen el grupo de WhatsApp y entonces ellos por ahí mandan los mensajes, los avisos y así es la forma de poderse reunir y organizar. Otros, de pronto, con el tema de parroquial, en las parroquias, en las iglesias, en anuncios que hace el sacerdote, le piden permiso y ahí se hace la comunicación. Otras tienen emisoras, otras tienen sistemas de perifoneo. Hay otras mucho más sencillas que de pronto hay una tienda donde realmente los fines de semana recurre la mayor cantidad de la población de esa comunidad y ahí hay una cartelera donde la gente pega los anuncios que uno quiere que se enteren. Entonces, hay que buscar primero cómo va a contactar a esos actores locales, cómo los puede identificar para hacer el proceso de la convocatoria para que puedan participar de ese taller de diagnóstico a través del mapa parlante. Organización de grupos de trabajo conforme a criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios que hemos venido como tratando de hacerles enfoque? Que sean representativos de toda la comunidad, que realmente se inviten a todas las comunidades indígenas, si hacen parte del territorio, a colonos, a los que sociales, al que habla, al que no habla, mujeres, jóvenes, niños, a todos. Entonces, ¿usted cómo va a generar esos criterios para que puedan participar? Después va a ser la convocatoria de los participantes. Como les decía, puede ser por perifoneo, pueden colocar volantes, comunicaciones en WhatsApp, por llamadas telefónicas. A veces le toca a uno hacer eso uno por uno, es tedioso, pero a veces es la única forma. Pero la más fácil es a través de buscar los actores locales, o sea, los líderes o las personas que son más representativas de esa comunidad. Y luego hacer la logística de la actividad. Entonces, ¿en dónde se van a reunir? De pronto, si hay un kiosco comunitario, de pronto en el colegio de la comunidad, de la vereda, les prestan un salón, o en una casa, o en un patio, ¿sí? O debajo de un árbol, pero que existan las condiciones también de comodidad para poder hacer el ejercicio, ¿no? A ver, nosotros como instructores, como docentes, que algunos tienen bastante experiencia acá en el curso, pues un lugar abierto, pues le toca subir mucho más la voz y es mucho más fácil que uno se quede sin, sin poder expresarse porque se queda corto con la voz. Entonces, buscar pues de pronto un lugar cerrado, más que todo por logística. Pero bueno, cuando a veces no se puede, pues sí toca debajo de un árbol o donde tenga la posibilidad. Pero normalmente las comunidades permiten y prestan una casa, prestan un salón. Siempre se ha logrado conseguir esos tipos de espacios. Por ejemplo, en el Amazonas, en lugares apartadas, comunidades indígenas tienen la maloca, aunque bueno, la maloca es más que todo de ellos y casi no la prestan, pero ellos sí tienen otro espacio, unos salones grandes para poder hacer ese tipo de eventos con las personas que son externas. Entonces, también he visto que existe la disponibilidad para hacer las actividades. Tener en cuenta que si lo va a hacer con ayuda de videobeam, ¿cierto? Un proyector, un computador, pues hacer toda la logística necesaria. Primero saber si esas comunidades cuentan con fluido eléctrico, con energía eléctrica. Por ejemplo, el ejemplo del Amazonas, me decían que había electricidad, pero no pregunté si era todo el día. Entonces, sí, yo les dije que había electricidad, pero se nos olvidó decirle que solamente en tales horarios. Entonces, tocaba acelerar la capacitación porque sabía que a las 11 iban a cortar la energía. Entonces, hay que hacer toda esa previsión y para poder utilizar qué herramientas tecnológicas puede ir a llevar. Bueno, durante el mapa, o sea, durante la actividad, ¿qué hay que hacer? Desarrollo de la actividad según el diseño metodológico y pedagógico. O sea, aplicar, o sea, seguir las directrices que se explican en esta transferencia del día de hoy. Registro de la información, mapas elaborados, registro fotográfico, diligenciamiento de ficha de observación por mapa. Esta actividad se recomienda que no solo un facilitador, o sea, no un solo extensionista lo haga. Se sugiere que por lo menos mínimo 2 personas, ¿sí?
Una para que esté pasando por los grupos que van a elaborar el mapa parlante y otro que sirva como observador, o sea, es básicamente como un espía que va escuchando qué es lo que hablan cada grupo, qué se dicen, qué conversan, qué reacciones tienen. A veces son cosas que no son una comunicación verbal, sino es una comunicación de tipo corporal, gestual. Entonces, a veces esa información que se percibe por parte del observador es muy importante para hacer ese diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, está un grupo y el facilitador hace la pregunta, bueno, aquí el tema de la responsabilidad en los trabajos en base a hombres y mujeres, qué es lo que hacen los hombres y las mujeres. Y de pronto si uno ve que hay como unas miradas entre el hombre y la mujer, como que son miradas que intimidan a la mujer para que no hable, no se exprese, ese observador puede de pronto identificar que de pronto existe de pronto condiciones que al género, a la mujer de pronto están como subyugando, ¿cierto? Entonces, dos personas es mucho más fácil de poder identificar estas cosas, ¿sí? También pues se tienen que recoger esos mapas que se elaboran, esos pliegos que se elaboran, hay que recogerlos. A veces lo que hace uno es entregárselo a la misma comunidad para que los tenga como evidencia y uno lo que se lleva es el registro fotográfico. Entonces uno toma las fotos para posteriormente nosotros hacer los informes y hacer un diligenciamiento de ficha de observación, que es como el resumen de lo que ellos relatan, porque una cosa es lo que se escribe en el mapa, los dibujos que se hacen, y otra cosa es lo que ellos al exponer van relatando. Entonces también se requiere que los facilitadores hagan ese diligenciamiento. Otra cosa, que esas cosas que uno recoge por fuera, también hay que expresárselo, o sea, que ellos vean que esa información que se recolectó sea muy transparente y muy sincera, o sea, que lo ven a uno escribir en una hoja de ficha y ellos se quedan como la inquietud, oiga, ¿y qué me estarán escribiendo ahí? ¿Será que me están evaluándose? Entonces, ser muy transparente y al final de la jornada dar las conclusiones y las percepciones que se tuvieron de cada uno de los ejercicios para que sea todo muy transparente. Después del mapa, ¿qué hay que hacer? La sistematización. Entonces, hay que esa información que fue a través de una herramienta visual, que es un mapa, sistematizarlo a través de un informe, o sea, redactarlo, estructurarlo. Y yo después ya más adelante le voy a dar como unos ejemplos cómo se estructura, cómo se presenta, porque a veces pues a una entidad, digamos que nosotros representamos a la FAO, o representamos a la Secretaría de Agricultura o al SENA y nos piden un informe, nosotros no le vamos a mandar la foto del mapa parlante, o sea, nosotros tenemos que entregar un informe, obviamente muy veraz, de lo que es el mapa parlante. Entonces, uno tiene que sistematizarlo a través de un informe. Después, análisis de los efectos sobre el proyecto, iniciativa o propósito. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a ese primer mapa, uno revisa cómo puede impactar al proyecto productivo o a la iniciativa que se va a venir a futuro. Porque obviamente, si se hace un mapa parlante, es porque se quiere hacer un diagnóstico. ¿Y por qué se quiere hacer un diagnóstico? Porque se quiere atacar una necesidad o un problema. ¿Y por qué se quiere atacar una? Porque uno quiere implementar un proyecto comunitario, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología? Primero, el croquis del territorio. Establecimientos gráficos, símbolos para la categorización, o sea, pues, hay que hacer convenciones. Eh, como parte de la logística, ¿qué podemos hacer para poder adelantar y que la actividad no tenga de pronto una duración tan larga? Uno puede ya en esos pliegos ya establecer el croquis para que ellos simplemente vayan a colocar la infraestructura, bueno, los requerimientos que uno va a orientar para que hagan el ejercicio, ¿sí? Lo ideal es que si van a utilizar gráficos o símbolos, pues que hagan convenciones. Por ejemplo, que el facilitador les diga, bueno, comunidad de San Juan de la Cruz, ¿qué cultivos agrícolas tienen? Entonces, ¿no? Que tenemos que yuca, que tenemos maíz, que tenemos café, los pueden ubicar. Entonces, ellos tienen que hacer esos cultivos dentro del mapa, pero entonces para dibujar una mapa de café, una mata de café, pues de pronto se dificulta, entonces de pronto hacer una ramita con unas 3 granitos rojos y unas hojitas verdes y eso representa un café. Entonces, para que quede claridad para ellos y para nosotros,
que existe una tablita de convenciones, ¿sí? Por ejemplo, si hay una línea azul simboliza un río, entonces que ellos nos dejen claro esas convenciones para poderlo interpretar a futuro, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos con la FAO, ellos, para poder ser más rápidos, ellos ya nos entregaban a cada grupito una bolsita como con el kit para hacer el mapa parlante. Entonces ellos ya tenían los recortes, entonces tenían de pronto recortes de iglesias, recortes de colegios, o sea, los iconos, y entonces uno con pegante los iba pegando más fácil sin necesidad de dibujar, ¿sí? Porque a veces hay comunidades que el tema de dibujar no se les da muy bien, entonces se les dificulta. Entonces de pronto ya traerle los recortes pues pueden facilitar el proceso. O otras personas, he visto y me han entregado trabajos de esa manera, muy recursivos y con hojitas me van señalando los bosques o con florecitas disecadas, me van representando las cositas. Entonces también hay que darle la posibilidad de que sean muy creativos, ¿sí? Pero me pareció como práctico el tema de traer los iconos más generalizados que tienen normalmente una comunidad, que son de pronto una iglesia, casitas, matas de café, maticas de maíz, el himno, cabecitas de ganado, cabecitas de pronto de cerdos. Pues por eso en la sesión pasada hablamos de que antes de ir a los territorios hay que hacer una investigación de tipo de fuentes secundarias, o sea, primero como saber más o menos por encimita qué es lo que produce y de esa manera cuando vayamos a hacer la actividad podemos ya tener como parte de la logística esos recortes ya de acuerdo al enfoque productivo que tiene cada comunidad. Bueno, las preguntas orientadoras, preguntas por categoría que permitan el diálogo entre los participantes y la generación de conclusiones colectivas. Y eso para mí es lo más importante de la metodología y lo que debemos de pronto desarrollar como una habilidad por parte de los facilitadores, ¿sí? Bueno, imagínense ustedes que ya hicieron todo el proceso de convocatoria, ya buscaron a un buen líder, les va a ayudar, usted ya planificó que en 2 semanas iban a hacer el taller, el líder fue muy juicioso, hizo la convocatoria por todos los medios y se van a reunir en el colegio, en la escuelita de la comunidad, en un salón que les prestó el rector muy amablemente. Listo, le llegó toda la gente, usted verificó, uy, sí, ahí veo jóvenes, veo niños, veo mujeres, veo adultos mayores, veo de todo lo que representa esa comunidad está ahí participando. Después les explica qué es lo que van a hacer y cuál es la intención, cuál es el objetivo de esa actividad, para qué se hace. Y después, pues plantea una actividad para dividir los grupos, ¿cierto? Obviamente, antes de pronto una actividad rompehielos para generar confianza y después de eso sí hace una actividad para dividir los grupos. Ojalá sean grupos pequeños por cada mapa parlante de 5 personas. Y pues usted se tendría que pasar, a cada uno pues entregarle el pliego de papel o la cartulina, pegarla en una pared, entregarles a cada uno el kit, que lo que le decía, los recortes con tijeras, pegantes, cinta, marcadores de diferentes colores, lápices, bueno, todo el kit para que ellos puedan trabajar en el mapa y usted se va pasando mapa por mapa haciendo como impulsando que ellos representen todo lo que contiene el territorio. Entonces, preguntas de categoría, por ejemplo, en la categoría de la parte, por ejemplo, social. Bueno, ubíqueme en el mapa donde las personas se congregan para establecer de pronto diálogo, ¿sí? ¿Hay algún kiosco comunitario donde se reúnen un fin de semana? ¿Qué hace la comunidad para hacer en la parte social? Y no, de pronto en la cancha, nosotros los fines de semana tenemos unas competencias de fútbol, entonces nos reunimos casi toda la comunidad en la cancha. Ah, bueno, ubíqueme la cancha. Diga que ahí es la reunión de los fines de semana, ¿sí? O si la categoría es la parte productiva, bueno, identifíqueme todos los cultivos agrícolas y explotaciones pecuarias que tiene la comunidad, ¿sí? O en la parte ambiental, por favor, ubíqueme en ese mapa donde se encuentran los bosques nativos o donde ustedes realizan la recolección de basuras, donde las disponen, ¿sí? O sea, cada categoría hay que formular unas preguntas que puedan orientar a los participantes para que lo puedan representar en el mapa. Si no se hace así, ellos se van a quedar parados enfrente del pliego y no van a avanzar. Entonces se requiere que ese facilitador empiece a moverlos a través de esas preguntas y
Eso los va motivando a que vayan expresando y ya vayan entendiendo más que todo el ejercicio y puedan realmente plasmar en ese mapa todas las condiciones que tiene su comunidad. Línea de tiempo, identificación de los ciclos de trabajo agrícola según las temporadas de lluvia. Eso es una forma, pero no se hace dentro del mapa parlante, sino como algo complementario. Identificación de los niveles de relación de cercanía de actores locales con la comunidad. Ese también es una útil para el diagnóstico, pero no hace parte del mapa parlante, pero obviamente está incluido acá dentro de esta sesión. Bueno, entonces, ya pensando en las preguntas orientadoras. Un momento. ¿Sí me están escuchando? ¿Me puede alguien confirmar? Sí, profe, ahí sí. Listo, gracias. Es que se me bloqueó el Google, no sé por qué no me abre. Bueno, ya parece que se arregló. Ah, pero PowerPoint no. Espera un momentico. Listo ya. Bueno, entonces lo que yo les decía, lo más importante de esta metodología es usted como facilitador, cómo va a orientar esa actividad. Ay, otra vez, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación que otra vez me salió como unas cuantas? Sí, señor. Listo, gracias, muy amable. Entonces, ¿cómo vamos a orientar esas preguntas? Entonces, lo podemos enfocar de diferentes formas. Si queremos hacer un diagnóstico desde la parte social y cultural, entonces, ¿por qué lado nos podemos ir para hacer esa orientación del ejercicio? Entonces, relación con el territorio, o sea, la comunidad, cómo se relaciona con su territorio, valga la redundancia, en temas de pronto de caminos, de utilización de pronto de plantas medicinales, cuáles son sus lugares sagrados, ¿cierto? ¿Cuáles son los lugares donde son turísticos, donde la gente se recrea? Me pasó una cosa allá en Río Negro de que para nosotros de la ciudad hay unas cascadas que para nosotros son las turísticas de Río Negro, que son muy bonitas, pero realmente para la gente de Río Negro esas cascadas no son las bonitas, o sea, ellas nunca van porque dicen esas aguas son contaminadas, yo no sé por qué a la gente de la ciudad le gusta bañarse ahí si eso es agua cochina. Y la gente de Río Negro sí sabe cuáles son las cascadas bonitas, del agua cristalina. Entonces, cómo la comunidad se relaciona con ese territorio, como les decía, lugares turísticos, lugares sagrados, lugares que de pronto son muy importantes para ellos, caminos, etcétera. Actores institucionales, o sea, en esa comunidad, ¿cómo están organizadas? Digamos que en esa comunidad hay una fundación dentro del territorio, hay una asociación de productores, hay una asociación de campesinos, ¿sí? Y además dentro del territorio pueden haber otras entidades, ¿no? Por ejemplo, que ahí está un puesto de salud, hay un colegio, o pueden también de pronto haber actores externos que no hacen parte de la comunidad, pero sí hacen actividades, ¿sí? Por ejemplo, una ONG que queda ubicada en la ciudad o que ocasione en otro país, pero hace actividades dentro de la comunidad. Entonces, ahí se puede de pronto hacer ese enfoque y pues la habilidad de usted como
puede formular la pregunta para que quede representado en ese mapa. Liderazgo y participación de hombres y mujeres de manera diferencial. Entonces, ¿cómo usted plantea una actividad? Perdón, digamos, decirle, bueno, ¿qué cultivos agrícolas ¿qué cultivos agrícolas se desarrollan en la comunidad? Entonces, las personas pueden decir, no, pues aquí se cultiva el café y el plátano. Entonces uno puede preguntar, bueno, ¿y quién realmente hace la siembra? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O los dos por igual? No, instructor, no, profe, los dos las hacemos por igual, hombres y mujeres trabajamos la tierra de la misma manera. Y ahí usted puede dar pie, bueno, y en la casa, así a modo de chanza, y en la casa también el hombre le colabora, no, ahí sí, ya no, ahí sí. Entonces ahí uno permite identificar ese tipo de relaciones, ¿sí? De género, que eso a veces es como pues no es engañar, o sea, es como una capacidad para poder interrogar de forma asertiva para lograr obtener esa información. Y esa información es obviamente confidencial, o sea, ahí la ética profesional se debe aplicar en todo el estricto, mejor dicho, de la palabra, porque esa comunicación, esa información que se tiene en la comunidad solamente es para el proyecto, ¿sí? No se puede filtrar porque esa información mejor dicho, muy crítica que se pueda filtrar, ¿sí? Entonces, es la forma en que usted hace las preguntas en la que puede obtener esa información. Presencia de organizaciones, lo que yo decía, en cuanto a lo comunitario, ¿qué medios de comunicación tiene esa comunidad? Entonces, que si tiene perifoneo, que si hay línea telefónica fija, qué tipo, qué señal está entrando, que Claro, que Movistar, que WOM, que Avantel, cuál es la comunicación, dónde son, porque hay comunidades donde en cierto lugar entra la señal y otras no, ¿sí? A mí me tocó dar formación, en ese tiempo era eh, Puerto Parra. Y el único lugar donde entraba muy buena comunicación era en las carrileras del tren. Entonces uno se iba a la carrilera del tren y ahí generalmente entraba muy buena señal. Entonces también identificar esos lugares sería muy importante dentro del diagnóstico. ¿Qué más? Conflictos y tensión. Perdón. Referentes culturales de la vida campesina, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué días es que se hace mercado? Si hay alguna fiesta que se celebra en comunidad o alguna fiesta religiosa, alguna fiesta, un ritual indígena, eh, algún evento que se hace, bazares, en fin, hay que identificarlos y que ellos los puedan plasmar en ese mapa. ¿Qué conflictos y tensiones se pueden tener en la comunidad y que queden evidenciados en ese mapa parlante? ¿Sí? De pronto, no, que en esta zona del mapa, pues nosotros no vamos porque hay como que ahí está la guerrilla o están grupos paramilitares o hay mucho narcotráfico, entonces es peligroso, entonces ahí no vamos, siempre es como un lugar, como un corredor peligroso y por allá nunca vamos. Entonces queda ahí marcado en ese mapa. Infraestructura comunitaria, por ejemplo, colegios, puestos de salud, puentes, caminos, bodegas, silos, infraestructura que es compartida. Esto en cuanto a la parte social y cultural. ¿Qué preguntas podemos hacer en cuanto a la parte productiva y ambiental? ¿Qué tipo de producción de alimentos tiene esa comunidad? Abastecimiento y comercialización de alimentos, o sea, es diferente a producir a de dónde se abastecen y dónde los comercializan, ¿cierto? Hay comunidades de pronto que la zona no tiene cultivos de arroz, no tienen cultivos de caña de azúcar, entonces el azúcar y el arroz las traen de otro lugar. Entonces, saber de dónde es, ¿sí? Por ejemplo, en el Cabo de la Vela, donde se abastecen las comunidades es de Uribia, ¿sí? De pronto los de Río Negro se abastecen de lo que no consiguen en Río Negro, pues de Bucaramanga. Pero es importante identificar de dónde, de qué ciudad es que se abastecen de los productos que no cuentan. Y también dónde comercializan, o sea, dónde venden sus productos, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades indígenas venden los productos perdón, los Guayú, venden sus productos es en Riohacha, porque saben que hay mucho más turismo. Entonces, se abastecen en Uribia,
pero la comercialización la realizan en Riohacha, pero viven en el Cabo de la Vela, ¿sí? Infraestructura productiva. Ahí ya es diferente la infraestructura comunitaria. Infraestructura productiva es, por ejemplo, cuántos galpones tiene la comunidad, aunque no importa que no sean comunitarios, pero identificar cuántos galpones hay, cuántos establos hay, potreros, de pronto si hay silos para almacenamiento de granos, de pronto si hay jagüeyes o reservorios de agua para utilizarlos en temas productivos, estanques piscícolas, en fin. También es importante identificar de dónde ellos acceden al agua, si tienen algunos nacimientos o ríos, quebradas, de dónde obtienen ese recurso. Situación ambiental del territorio y gestión de riesgo, o sea, dónde están los bosques nativos, si hay áreas que están en peligro, si ellos identifican de pronto en la parte ambiental algún tipo de riesgo, qué extracción natural está haciendo la comunidad o el territorio. De pronto, que en el territorio se está extrayendo de pronto carbón o oro. La comunidad no, pero es una empresa externa, pero está afectando su territorio. Entonces, que identifiquen y ubiquen dónde están ubicadas ese tipo de extracción natural. ¿Sí? Petróleo, arena, grava, caliza, bueno, en fin. Actores productivos que identifiquen qué empresas productivas existen. En la anterior era de tipo de asociaciones, de tipo de organizaciones sociales, pero acá son actores productivos, o sea, empresas de palma, empresas de caucho, empresas productoras de productos, pues valga la redundancia, de insumos, de materias primas, ¿sí? Relaciones de género en lo productivo, lo técnico y lo ambiental. ¿Quién hace qué? O sea, el hombre que hace, la mujer que hace, los niños que hacen, los jóvenes que hacen. Muy importante esa información. Preguntas hasta acá, de las preguntas orientadoras. ¿No hay preguntas? Si están conectados. Sí, sí, señor. Sí, señor, pero no hay Ah, bueno. preguntas. Bueno, por ahora No, no hay es que está preguntas. bien clarito, profe. Entonces no hay preguntas. Ah, bueno, listo, gracias. Bueno, entonces se dan cuenta que hay 4 componentes que uno debe enfocar esas preguntas orientadoras para que nos quede muy bien hecho ese mapa parlante que es el insumo de un diagnóstico, ¿cierto? Yo se les había dicho en la clase pasada que el diagnóstico ojalá utilizar la triangulación, o sea, hacer 3 tipos de herramientas de diagnóstico diferentes. Este mapa parlante es una, ¿no? Y acá el enfoque es en la parte social, en la parte cultural, en la parte productiva y en la parte ambiental. Y ese es más o menos como una idea de lo que se quiere indagar. Bueno, dentro del desarrollo de ese mapa parlante, entonces lo ideal es que ese taller se haga para 25 personas, ¿no? Yo he dicho 25 personas, pero en grupitos de 5. O sea, no pasa nada que una comunidad de la misma, o sea, los participantes del taller son la misma comunidad, se dividen en 5 personas cada grupo y que me hagan un mapa parlante de la misma comunidad. No pasa nada porque antes sirve como para corroborar que toda la información es verídica, es real, que no existe sesgo de información, porque sería muy raro de que un mapa parlante de la misma comunidad, en uno diga que el cultivo principal es el café y en el otro digan que el cultivo principal es el maíz, o sea, ahí sí ya como que hay discordancia, o antes sirve para complementar. Entonces, que un grupito dijo que el maíz y el otro dijo que el café, oiga, pero ¿usted por qué dijo que maíz y realmente es el café? Y de no, pero es que recuerde que en la zona baja hay mucho maíz. Ay, sí, no, no había pensado que en la zona baja hay mucho maíz. No, sí tiene razón. Entonces dejemos los 2 cultivos como principales. Entonces puede haber esa retroalimentación en los diferentes grupos. Entonces por eso es útil hacer varios mapas parlantes en la misma comunidad. Trabajar con grupitos pequeños, 25 personas es un grupo manejable por facilitadores, ¿sí? Y la duración 4 horas, o sea, media jornada. En la mañana es lo ideal, en la tarde de pronto ya están cansaditos y buscar el día más propicio y las condiciones más propicias. Y obviamente eso hace parte de la logística. Como recursos, pues yo les recomendaba lugar cerrado para poder hablar, que realmente el sonido permanezca y no,
no se generen de pronto, no se genere distractores y que realmente pues todos puedan escuchar apropiadamente, lugar cómodo para hacer los mapas parlantes, materiales papel por pliegos, o sea, puede ser papel bond, papel craft, marcadores, pinturas, plastilina, colbón, cinta pegante, lo que yo les recomendaba, los recortables, bueno, ahí sí la creatividad que tengan ustedes para que realmente tengan la facilidad para poder plasmar todo lo que tiene el territorio. Tecnológicos, la grabadora de voz y una cámara. Entonces, pues obviamente, como dice el día de hoy, hay que pedir permiso a la comunidad para hacer la grabación, ¿sí? Y de pronto decirles o justificar que es para poder tomar nota más adelante y no se pierdan nada de la información que se generó en el taller, pero explicarles muy bien la finalidad, ¿sí? Y obviamente lo que les decía, hay que ser muy ético y esa información que se recolecta solamente es con fines para la implementación de un proyecto comunitario. Entonces, la cámara y la grabadora de voz son muy útiles, ¿sí? Muy útiles para recolectar que de pronto uno no alcanza a establecer en su tarjeta de notas, en su libreta de notas, ¿sí? Y la cámara, pues para dejar un soporte gráfico de la participación de las personas y también genera también compromisos más adelante en el proyecto que se pueda realizar. Talento humano, 2 personas facilitadoras, lo que yo les decía es lo ideal. Una persona le queda muy difícil, ¿sí? 2 personas. Y obviamente que tenga la capacitación en temas de mapa parlante. Una para orientación y otra para el apoyo y registro de la ficha de observación. Entonces, más o menos esa es la estructura de la actividad. Entonces, primero el registro. Yo les había recomendado, o no sé si a ustedes les recomendé eso. Sí, yo sí ya me acordé. Es que como tengo grupos, no sé con quién les dije. Pero bueno, tienen que hacer como una especie de gafete, como una escarapela para colocar el nombre. ¿Por qué? Porque es que a quien no le gusta que lo llamen por su propio nombre, o sea, uno se siente más importante de lo que tienen en cuenta y como mayor respeto si le dicen por el nombre, ¿no? Entonces, en ese tiempo de registro, esos 30 minutos, mientras que va llegando la gente, usted puede aprovechar y va marcando esas escarapelas para colocárselos o pegárselos en las camisas y usted le quede más fácil identificar a las personas y hablarles por el nombre y también para que ellos también se puedan relacionar entre ellos, porque aunque son de la misma comunidad, yo no esperaría que se conozcan. Muchas personas no se conocen. ¿Por qué? Porque son zonas altas, otros en la parte baja, ¿sí? Es la misma comunidad, pero a veces no se relacionan. Entonces es importante. O de pronto no se acuerdan o de pronto se tienen todos y de pronto por, por no decir el apodo, entonces no se buscan o generan de pronto discordias, en fin. Entonces, la escarapela. Puede ser que ya la tengan, ustedes sean bien pulidos y ya tengan de pronto el diseño y que sea marcar con un marcadorcito bien bonito o simplemente con una cinta de enmascarar ancha y hacen el nombre y se lo pegan, ¿sí? Si no son tan pulidos, pero siempre es muy recomendable eso. Y también hacer una lista de asistencia a los participantes, pues para la entidad que representamos es útil y también para ellos, para que de ahí arranque como los compromisos, de que ver qué personas están comprometidas con los proyectos. Bienvenida, socialización de objetivos y establecimiento de normas para el desarrollo de la sesión. O sea, es supremamente importante que cada actividad ustedes establezcan muy claramente los objetivos por los cuales se va a hacer la actividad, ¿sí? Ahí es de pronto la oportunidad de hacer una lúdica, una actividad rompehielos para entrar como en confianza. Después se hace la presentación del propósito del diagnóstico, o sea, qué es un diagnóstico, para qué se realiza, ¿sí? Que eso básicamente fue lo que les expliqué en la sesión pasada. Entonces ustedes pueden de pronto tomar material de ahí para explicarles por qué se hace un diagnóstico participativo. Presentación de los y las participantes. Entonces presentar quiénes son los líderes comunales, quiénes están acompañando, porque a veces la actividad son con varias entidades, entonces también es importante identificar qué personas nos acompañan, tanto de la comunidad como externos. También nosotros mismos hay que presentarnos apropiadamente, para eso unos 15 minutos. Elaboración de los mapas parlantes, 90 minutos, que ese pues es la actividad principal. Socialización, cada grupito de 5 personas va a socializar ese mapa parlante, ¿sí? Y por último hay un cierre de la jornada y establecimiento de compromisos. Entonces ya el facilitador ya se hace una conclusión de todo lo que pudo observar,
bueno, los facilitadores, ¿no? Los dos personas se van a ayudar y complementar para generar esas conclusiones al final de la jornada, del ejercicio, y establecen los compromisos para una próxima actividad. Bueno, entonces yo les decía que para el tema de logística, lo ideal es que ustedes ya le traigan el croquis, ¿sí? Y también les sirve para usted para guiarse, porque de pronto ellos no tienen claro su territorio, ellos saben dónde están ubicada cada cosa, pero la parte del croquis no, para ellos no es muy clara. Entonces, si usted les ayuda con un mapa, entonces ellos pueden ubicar mucho más fácil su infraestructura, el tema de cuencas hidrográficas, dónde están las minas, y eso también le va a servir a usted para realmente ubicarse más fácil cuando vaya a hacer la sistematización de esta actividad, ¿sí? Esto es Cauca y la comunidad se llama Loma de la Cruz de Almaguer, Cauca. Entonces, eso es un ejemplo que nos suministró la FAO para el ejercicio. Entonces, ese pues también se los quiero multiplicar porque de ahí es donde se desprende la actividad de esta semana, que es hay que hacer por parte de ustedes un mapa parlante y lo van a hacer a través de un estudio de casos. Entonces, el estudio de casos es de Almaguer, Cauca. La FAO al hacer el ejercicio de mapa parlante, ¿qué observó? O sea, hagan de cuenta que la FAO hizo la actividad con esa comunidad de Loma de la Cruz y mire lo que pudo concluir. Primero, en pertenencia territorial, que existe un arraigo territorial evidente con desplazamientos temporales al Huila por cosecha de café, ¿sí? En ese mapa parlante, no sé qué pregunta orientadora hizo, pero con eso que él orientó y que ellos plasmaron esos mapas, logró identificar que hay personas que cuando hay cosecha de café en el Huila se van del territorio, se van de Almaguer para 2 meses cogiendo café y después regresan, ¿sí? Entonces, si ven la pregunta que hicieron para poder obtener esta información. Entonces, esa es como lo más difícil de esta técnica del mapa parlante, saber qué preguntas hacer para que puedan quedar plasmadas en ese mapa. Instituciones, que en esa comunidad está la alcaldía, está el SENA, está la Federación Nacional de Cafeteros, está FEDEGAN, está Familias en Acción y está Red Unidos. Bueno, esa sí es una pregunta muy fácil para que le den esa respuesta, ¿cierto? Por favor, indíqueme las instituciones que hacen parte de su comunidad, ¿sí? Y entonces ellos les ubicarán y entre todos van recopilando, y si de pronto un grupo se le olvidó una, de pronto el grupo 3, el grupo 4 sí se acordó y se complementaron, y en la jornada de socialización y conclusiones pues se pudo corroborar que realmente estaban todas esas incluidas dentro de los territorios. Liderazgo, que hay 2 juntas de acción comunal, una en la vereda del Peñol y otra en Buenavista, que hay una organización que se llama AMURA, que es de tipo religioso evangélico, ¿sí? En la parte de organizaciones productivas, que está una asociación, Asprocafé, está Alma Apícola, está Apaquitma, Alpaquinua, que van a participar en el proyecto, y que está AMURA y que está la Fundación Alpina. ¿Qué conflictos existen en el territorio? Polarización política, conflictos entre las familias por el uso del suelo, minería versus cultivo ilícito versus cultivos comerciales opcionales. Encontraron que hay violencia de género contra las mujeres al interior de la familia. Entonces, mire todo lo que ellos pudieron diagnosticar o encontrar con un mapa parlante. Pero como le recuerdo y les resalto, es la calidad de preguntas orientadoras que puedan hacer. En la parte ambiental y de gestión de riesgo, entonces, encontraron deforestación, erosión de suelos en la mayoría de las veredas, pocas zonas de reserva forestal, escasas prácticas de conservación y protección de bosques, derrumbes en vías interveredales y difícil acceso al agua. ¿Qué alimentos? Autoconsumo. Hay maíz, hay yuca, guineo, uyoco, hortalizas, frijol, tomate de árbol. Se comercializa café, caña, quinoa, frutales, lulo, tomate de árbol, leche y derivados. Bueno, ahí es poco. Y extracción, madera para consumo doméstico, minería informal, que es una amenaza para esa comunidad. En ejercicios tradicionales de roles de género, mujeres, labor doméstica y de campo ocasionales, y el hombre, producción agrícola y trabajo en finca y comercialización.
Violencia de género sobre las mujeres, solicitan ayuda psicosocial. Bueno, ese facilitador de pronto identificó que hay graves problemas y solicita o hace como un puente con una entidad que trabaje la parte psicosocial para que trabaje con las comunidades. No quiere decir que como que ese facilitador como que señala y mire, ese señor le está pegando a la mujer y hay que meterlo a la cárcel. No, sino que ahí de una vez se pierde toda la confianza con la comunidad, pero sí empieza a buscar las entidades, de pronto el ICBF, que pronto hagan una jornada, una sensibilización y que ya después las trabajadoras sociales y psicólogas hagan un trabajo más profundo y empiecen a tratar el problema, ¿sí? Y entonces, a mí cuando estábamos haciendo esta capacitación me surgió la idea, oiga, ¿y por qué nosotros de extensión rural tenemos que hacer como a veces la labor de psicólogos? Entonces, la formulé ante los de la FAO y me dijeron, pero usted piense, ¿quiénes son los únicos que van a esos lugares apartados? ¿Será que el ICF va hasta allá? No, ¿cierto? ¿Quiénes son los que más fan? Pues los extensionistas. Por ejemplo, el SENA tiene la ventaja de poder llegar a lugares, mejor dicho, recónditos, ¿cierto? Entonces, usted que tiene esa ventaja, pues sea el puente para poder traer personal idóneo y capacitado para que haga esos trabajos, ¿sí? Pero usted también tiene que tener como unas habilidades psicológicas para poder identificar ese tipo de problemas, ¿sí? No es que haga el papel de psicólogo, pero sí tiene que ayudar para poder hacer el puente y canalizar esa atención. Baja participación de las mujeres en la toma de decisiones y en los liderazgos familiares y comunitarios, ¿sí? Entonces, si de pronto estamos viendo el mapa parlante y vemos que las mujeres no participan, se quedan calladas, y uno dice, oiga, pero no veo que están participando, ¿por qué están tan tímidas? ¿Por qué están calladas? Y uno ve que las reacciones son como que miran al marido, miran al otro a ver qué les dice. Entonces, usted sigue motivando y preguntando, indagando para poder de pronto hacer diagnósticos de este tipo. En la parte de comercialización, por ejemplo, plazas de mercado es un sitio tradicional de encuentro e intercambio, la plaza de mercado. ¿Qué fiestas tienen? Tienen la Virgen del Carmen, la de San Lorenzo, la de Arriero, la de San Antonio, la fiesta de verano. Influencia de referentes como Carnaval de Negros y Blancos, Día del Padre, la del Madre, Día del Niño. Interacción en torno a la comida, la música, las bebidas como el guarapo. Tensión entre la conservación y pérdida de las tradiciones propias, jóvenes y adultos. Las mujeres tejedoras, se está perdiendo ese oficio. El uso de medicina a través de la coca también se está perdiendo. Las fiestas religiosas católicas también se están perdiendo. Religiones nuevas hay en la comunidad y pertenencia partidista como factores de conflicto requiere atención especial. De pronto el tema de liberales, conservadores, de centro, de izquierda, hay de pronto alguna problemática que se identificó en este diagnóstico a través de este mapa parlante y que pues se busca qué entidad puede de pronto realizar atención, ¿no? En temas de paz en los territorios. En la parte de obras comunitarias y productivas, solución de abastecimiento del agua, reforestación y conservación de bosques, prácticas de gestión de riesgo ante los derrumbes, construcción y mantenimiento y mejoramiento de trapiches comunitarios, eso fue lo que se encontró que estaban como en mal estado, protección de microcuencas, construcción y adecuación y mejoramiento de centros de acopio. Después de que uno hace esta actividad, pues ya a nosotros nos toca la labor de sistematizarlo. Y aunque ustedes lo ven acá, por ejemplo, este mapa parlante, hay esos dibujitos, de pronto con palitos y bolitas, eso se tiene que traducir en un informe para que pueda evidenciar realmente un diagnóstico para la comunidad. Tanto que la comunidad lo pueda interpretar como también las entidades o esos actores externos que están involucrados en los proyectos. Entonces, aunque ustedes lo vean tan sencillito, la información que se puede generar es muy, muy, muy importante, muy seria, o sea, no se descalifica la metodología, ¿sí? En la práctica de campo, pues es aplicar la herramienta de caracterización del diagnóstico. Esto es más o menos el mapa parlante. Cada grupito pues tiene que exponer qué encontró, ¿sí? Y obviamente pues usted hace el papel de moderador y genera pues los espacios para las preguntas, las inquietudes, hace conclusiones, promueve el diálogo, en fin. Bueno,
esa es una actividad que habíamos pensado cuando, si el curso iba a ser presencial, pero bueno, no se va a hacer presencial, sino se va a hacer virtual. Bueno, dentro de las actividades para que se podrían hacer en el grupo uno, pero como les digo, solamente vamos a trabajar para la actividad virtual, mapa parlante, pero sí me gustaría explicarles las diferentes herramientas de hacer diagnóstico. Entonces, el primer grupo iba a ser mapa parlante, que es la actividad que vamos a hacer todos nosotros, ¿sí? Entonces deben presentar a los participantes la metodología de mapa parlante para identificar las actividades económicas, diseñar preguntas por categoría que permitan el diálogo entre los participantes. Entonces, hay que pensar, o sea, qué preguntas se le van a hacer a la comunidad, ¿sí? Entonces yo les había dicho que pueden ser agrícolas, actividades pecuarias, dónde está la producción de leche, si hay producciones piscícolas, si hay actividades pesqueras, si hay actividades mineras, si hay actividades comerciales y de servicios, si hay otras actividades económicas, ¿sí? Eh, Otra herramienta que no es mapa parlante, que no van a hacer, se llama el calendario económico. Pero aquí se los traigo para que la conozcan igualmente. Entonces, se establece una matriz donde se identifican qué actividades se realizan en la comunidad que sean productivas, ¿no? O sea, que generen, el objetivo es hacer generar la riqueza o generen de pronto el abastecimiento propio. Y que esas actividades, ¿cuándo las realizan? ¿En qué épocas del año? ¿Y quiénes las realizan? O sea, ¿quiénes son los actores? O sea, el hombre, la mujer o algún tipo de empresa, alguna asociación. ¿Qué técnicas? O sea, técnicas tradicionales. Es un cultivo que es muy intensivo con actividad tecnológica, ¿sí? Y hay que hacerlo en un formato. Entonces, pues, esta es una propuesta de formato donde aquí escriben la comunidad, el nombre de la comunidad, qué actividades agrícolas se tienen, qué tipo de actividades pecuarias cuentan, o qué tipo de actividades agroindustriales o comerciales o ambientales realizan, quiénes son los actores, o sea, quién realiza esas actividades, cuál es la técnica, si son técnicas ancestrales, tradicionales, es agricultura orgánica, biológica, es tecnologías de pronto intensivas, unos paquetes tecnológicos donde se tiene producciones muy intensivas, en qué época del año se hacen y de pronto una casilla de observaciones, por ejemplo, decir, no, que agrícola colocaron café, observaciones, la cosecha de café se realiza en octubre, noviembre y diciembre, y el resto de tiempo se hacen las labores de manejo como las fertilizaciones, como podas, etcétera. Entonces, sirve para eso. ¿Y para nosotros qué nos va a servir? Para identificar la comunidad, cómo está distribuyendo el tiempo. Puede permitirnos de pronto establecer en qué momento sería bueno ejecutar un proyecto, en qué momento no es adecuado, ¿sí? Por ejemplo, ya viendo que la cosecha de café que es y que digamos que toda la comunidad se dedica al café y que uno programe una actividad en octubre, noviembre y diciembre, sabemos que no van a tener tiempo porque toda la mano de obra está concentrada en la cosecha. Entonces, sirve para tener en cuenta esos momentos donde sería bueno comenzar un proyecto o ejecutarlo o alguna fase de ese proyecto, en qué mes sería lo ideal. Bueno, en el mapa parlante también hay otra como una variante. Y es el mapa, bueno, mentiras, en ese mapa parlante que acá habíamos visto, es que no lo hemos visto. El grupo 2 era el que le tocaba mapa parlante, sí. En ese mapa parlante vamos a ubicar la parte social y de infraestructura. Entonces, ahí el objetivo es caracterizar el entorno social y de infraestructura. Ahí que vamos a ubicar la extensión del territorio, o sea, cuáles son los límites. Les trajimos ese croquis, pero es importante que nos digan con qué otras comunidades limitan, con qué otras veredas, dónde están ubicados los ríos, los montes, las montañas, los valles, ¿sí? La parte como topográfica, hidrográfica del territorio. Lo otro son número total de viviendas de la comunidad, o sea, cuántas familias habitan, cuántas fincas hay, ¿sí? Se tiene ese dato. Número de habitantes por sector, o sea, cuántas personas habitan en esa comunidad. La ubicación de lugares con mayor concentración de la población.
Entonces pueden ver que hay unos caseríos, entonces ¿dónde están ubicados los caseríos? De pronto que si las casas están separadas, están dispersas dentro del territorio, ¿dónde disponen de las basuras? O sea, si las entierran, si hay un lugar donde las queman, qué se hace con ellas, cómo están conformadas la mayoría de las familias. O sea, son familias pequeñas, de 2 hijos, de 3 hijos, la conforman padre y madre, o más que todo son madres solteras, madres cabeza de familia, ¿sí? O son familias grandes, numerosas, donde en una misma casa habitan tíos, primos, etcétera. Sitios donde se localiza la infraestructura, donde están ubicados los acueductos, los puestos de salud, ¿sí? Nombre de la empresa que presta los servicios, con qué frecuencia se hacen esa frecuencia de los servicios, qué empresas de acueducto hay, si hay acueducto, qué enfermedades se presentan en la comunidad por el tema de la calidad de agua, sitio donde se localiza la infraestructura de alcantarillado, si se tiene o si no se tiene, la infraestructura de energía, si tienen redes eléctricas, si tienen red de tema de gas, localización de centros de puestos de salud, qué enfermedades se presentan en este tipo de población, ese tipo de puestos de salud, de qué niveles, qué equipamiento tiene, qué infraestructura tiene, cuáles son las enfermedades más comunes, dónde están ubicados los colegios, las escuelas, dónde están ubicadas las viviendas de la comunidad, dónde están ubicados los sitios donde la gente se recrea, hace deporte, qué hacen los jóvenes, los niños, las mujeres, tanto en los tiempos libres como en la parte ya en laboral, donde se desempeñan, qué interacción tienen con otras localidades, con otros municipios, dónde se reúnen, con qué frecuencia, qué importancia le dan a esa interacción, qué tipos de riesgo identifican en la vereda, que ellos mismos los identifiquen y lo plasmen, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando acá tiene que verse reflejado en el mapa para que ellos cuando hagan la exposición lo puedan profundizar y socializar, ¿sí? También en este mapa parlante está el tema del transporte y movilidad. ¿Qué infraestructura terrestre, fluvial, marítima o aérea tienen? ¿Sí? O sea, cuáles son los caminos más importantes, dónde están los embarcaderos, dónde están de pronto si hay pistas de aterrizaje, por qué ríos se transportan, de dónde a dónde, la carretera a qué, esta cual a qué lugar conduce. Que todo eso está que se pueda identificar en el mapa. Identificar sitios como garruchas, puentes, caminos, señalar los caminos o los sitios para llegar a las zonas productivas, cuáles son los caminos para llevar los productos de cosecha o por dónde entran productos para la comercialización o el intercambio. ¿Sí? Entonces, eso sería básicamente el resumen. Infraestructura productiva, establecimiento educativo y preescolar y básica primaria, procedencia de estudiantes matriculados, servicios profesionales de salud y programas promovidos por el puesto o centro de salud. O sea, adicionalmente saber si de pronto esa comunidad, ese puesto de salud está promoviendo de pronto el tema de vacunación o el tema o temas de planificación, qué tipo de programas desarrolla. Bueno, el grupo 3, aunque como les decía, estos grupos no otras herramientas diferentes al mapa parlante, pero que hacen parte del tema del diagnóstico. Y es que también se puede hacer un mapa, pero de interés cultural, diferente al que acabamos de ver acá, que es un mapa social y de infraestructura y territorio. Este es un mapa de interés cultural. Entonces, ahí que se puede identificar o qué uno quiere que se pueda identificar. Entonces, procedo a la construcción de un mapa parlante de interés cultural del territorio en el cual se reconocerán aquellos lugares que revisten una gran importancia simbólica para las comunidades, fuentes de agua, cerros, casetas comunitarias y otros espacios que sean culturalmente significativos para que los pobladores puedan ayudarme con el siguiente cuestionario.
Entonces, este lugar que está aquí en esta imagen se llama, pues, el Cerro o el Pilón de Azúcar, ¿sí? Cerro Pilón de Azúcar, que queda en el Cabo de la Vela, en la Alta Guajira, ¿sí? Este es el Cabo de la Vela. Pero entonces, pues tuve la oportunidad de visitarlo y entonces encontré como algo como curioso y es que existe una imagen de una virgen, ¿sí? Pero entonces cuando fui a buscar la imagen en internet me di cuenta que eso hubo muchos tipos de imágenes, ¿sí? Uno ve que la imagen la Virgen del Carmen, la advocación de la de Fátima, la de la medalla milagrosa, o sea, uno ve diferentes tipos de advocaciones. En otras le vi que tenían malla, en otras imágenes que encontré en internet estaba destruida, estaba solamente como como las varillas donde estaba como acementada esa imagen religiosa. Entonces se me dio por como investigar, ¿sí? Porque esto es netamente una comunidad guayú y no sé si ellos tengan veneración por la Virgen, ¿sí? O si sea simplemente una imposición de los católicos a ese lugar, ¿sí? Y pues yo soy católico y quiero mucho a la Virgencita y todo, pero hay que respetar a las comunidades, sobre todo comunidades indígenas. Y entonces, ya investigando un poco más, pues dice aquí, según las creencias guayú, marca el camino que lleva a los difuntos hacia lo desconocido, hacia el más allá. Entonces, es uno de los lugares más sagrados, de más importancia religiosa para las guayú, y es el lugar donde las almas, pues, se hacen el camino o la transición al más allá. En el lenguaje de los guayú, pues es el guayunaki y significa, el pilón de azúcar significa camaisi, que entre ellos en español ellos dicen que dice el esbirra, ¿sí? Pero esta información está muy escondida. Hice una investigación por Google Académico y una universidad trabajó con los niños y les preguntaban que qué hacían en los ratos libres, en los niños de esa comunidad guayú. Y entonces empezaron un poquito a explicar, ¿no? Que les gusta ir a elevar cometas y que visitar el esbirra. Y entonces les preguntaban qué era, ¿no? Que era el pilón de azúcar y qué significaba. Pero solamente esa información la logré encontrar en ese documento donde esa universidad se interesó por conocer la cosmovisión de estas comunidades, ¿sí? Pero para nosotros los turistas, los de afuera, ¿no? Pues es un cerro ahí que es muy turístico, que es un mirador y que está una virgen allá y ya, pero de ahí no pasa. Pero entonces es como una imposición de la cultura de nosotros hacia ellos y colocar algo que para ellos no carece de importancia. Entonces, es muy importante esto, a pesar de que no compartamos de pronto el tema de la religiosidad, pero para nosotros como extensionistas sí es importante rescatar ese conocimiento, esos lugares culturales, porque si no lo hacemos nosotros los extensionistas, ¿quién más lo va a hacer? Y se va a perder esa parte, esta historia, estas leyendas que hacen parte de nuestro territorio, de Colombia, ¿sí? Me gustó mucho ese trabajo. ¿Por qué? Porque trabajaron con niños porque quieren volver a rescatar el lenguaje, el guayunaki. Entonces, están fomentando, haciendo unas cartillas para que los niños de esas comunidades sigan, se mantengan conociendo su propia lengua y no se vaya a perder, ¿sí? Si no lo hacen ellos, es muy difícil que se pueda mantener porque igual cada vez está más la intervención de las personas del interior hacia ellos y eso poco a poco va limitando esas costumbres, esa cultura, ¿sí? Entonces, fíjense con esto, la imagen religiosa poco a poco y va a llegar un momento en que va a ser un lugar religioso para los de interior, más no para los que habitaron esos territorios desde hace muchísimos años. Pues en ese mapa de interés cultural, que también se puede hacer a través de un mapa parlante, se puede identificar, primero, recordar los lugares por donde ingresaron los primeros pobladores de esta vereda o centro poblado. O sea, sería muy chévere
hacer esa identificación. Digamos que aquí en Santander, en la Mesa de los Santos, quiénes fueron las primeras personas que llegaron a Los Santos, a Zapatoca, no, que llegaron unos alemanes, y por qué llegan los alemanes, porque la gente de Zapatoca tiene los ojos claros, o sea, entender de los orígenes, ¿sí? De dónde venían esos primeros pobladores, por qué llegan los alemanes a Colombia, cuál fue esa intención, qué familias fueron las primeras en llegar, qué motivó la llegada de sus antepasados, cuál fue el primer lugar al que llegaron dentro de este centro poblado, hace cuánto tiempo llevan habitando este territorio, de dónde se ubicó la primera casa. O sea, estas cosas para el tema de extensión rural es de mucha importancia. A veces uno solamente cree que trabajar con comunidades rurales es hacerlos más productivos, que enseñarles a que produzcan más café, más cacao, más naranjas, más limones, que tengan más cabezas de ganado, saquen más leche. Eso no es solamente extensión rural, eso solamente es un aspecto que es la asistencia técnica, pero el tema cultural es algo que también es muy importante y que nosotros también nos debemos enfocar. Nosotros podemos hacer investigación de este tipo, generar productos, generar documentos que puedan rescatar este tipo de información, ¿sí? Hacer un proyecto con una comunidad para hacer una cartilla o un libro o no sé, una revista donde se pueda rescatar tanto conocimiento que está en riesgo de perderse. ¿Cómo era el territorio en épocas anteriores? ¿Cómo es hoy? Las personas que vienen de afuera de la vereda o el centro poblado en busca de trabajo, ¿por qué están de paso? ¿Dónde se asientan? ¿Dónde son sus sitios de trabajo? ¿De dónde viene la gente que está de paso? ¿Por dónde entra? Señale de dónde se ubica el territorio de comunidades que no sean campesinas, por ejemplo, afrocolombianos, afrodescendientes, que vengan de otra parte del territorio, las familias indígenas, dónde están construyendo las nuevas casas, cuáles son las áreas de uso colectivo y cuáles son las de uso privado, qué usos tienen. En la parte cultural y paisajística, identifique los sitios sagrados y turísticos para la comunidad o que consideran de mucha importancia. Y no importa que hayan desaparecido, también es importante que las puedan ubicar. ¿Qué hechos o acontecimientos culturales han sido importantes en la historia de la comunidad? Señalar los sitios donde se encuentran plantas de importancia para el tratamiento de enfermedades, qué caminos se utilizan para llegar a esos sitios. Identifique sitios que la comunidad considere importantes por el paisaje. ¿Por qué son importantes? ¿Dónde se han ubicado los proyectos productivos o comunitarios que la comunidad realizó o ha realizado actualmente? Hace uso de plantas y semillas y madera, entre otros, para la fabricación de artesanías o herramientas de trabajo. ¿Dónde se ubican las zonas donde extraen estos productos? De ser así, señale el lugar donde los fabrican, las casas o los talleres donde se realizan estas actividades. ¿Sí? Son cosas que esta información es de vital importancia. Por ejemplo, cuando estaba en esas comunidades del Amazonas, veía que había una comunidad que trabajaba mucho el tema de la talla de madera. Y esa talla de madera la hacen en un árbol que se llama palo de sangre, que es un color como rojo, muy rojo como oscuro. Y hacen unas tallas muy bonitas de delfines, pues de animales de esa zona, de tigres, bueno, leopardos, guacamayas, serpientes, cocodrilos, bueno, en fin. Pero entonces uno hablando más, o sea, entrando más en confianza, ya quedándose uno una semanita con ellos, entonces se da uno cuenta de que hay problemáticas, o sea, que entre la misma comunidad se pelean por los árboles porque inclusive ya se están volviendo más extintos, ya cada vez quedan menos palos de sangre. Lo que hace una familia, un clan es que encuentra ese árbol y lo marca, y de una vez se va donde al jefe de la comunidad le dice, mire, yo marqué ese árbol es mío. Y entonces esa autoridad indígena es la que le permite tener en posesión ese árbol, porque como les decía, ahí no existe posesión. Es solamente el jefe de la comunidad es el que designa dónde están las chagras, a qué persona le pertenece tal lugar para que haga sus cultivos. Entonces, hablando con ellos, uno se da cuenta que hay
peleas, hay problemas porque el uno aprovechó ese árbol que era del otro, y hablando con otros indígenas que hacen parte que son guardaparques, dicen, no, es que se están acabando los árboles. Entonces, ahí realmente uno hace diagnóstico, porque si uno lo hace a la ligera, ah, mire, tan bonita esa comunidad, hace unas cosas hermosísimas con los árboles, pero no se da cuenta del trasfondo de que eso genera discordias, peleas y aparte el efecto ambiental que se está generando, ¿sí? Y uno como turista feliz y comprando ese tipo de artesanías, ¿sí? Sin saber de lo que hay detrás. Inclusive uno puede pecar como extensionista y fomentar la comercialización, aumentar ese tema de artesanía sabiendo que tiene de pronto el problema ambiental y de peleas entre ellos. Bueno, mapa de referentes políticos institucionales y la línea de tiempo. Bueno, esos son dos tipos de herramientas que no lo vamos a hacer, sino que, como les decía, si ese curso hubiera sido presencial, ese grupo 4 le tocaba hacer estas metodologías. Pero como les digo, todos vamos a hacer mapa parlantes, ¿sí? Entonces, aquí hay que identificar los sitios para la reunión, los lugares donde se han realizado convites u otras formas de trabajo comunitario. ¿Dónde está el sitio de reunión de los diferentes grupos? El de las mujeres, si es que las mujeres se reúnen en un solo lugar aparte. La junta de acción comunal donde se reúne, donde se hacen las jornadas deportivas, si existen. ¿Cuáles caminos o sitios de conectividad sirvieron para que grupos al margen de la ley ingresaran? Mire, esta es una información muy delicada, muy sensible y que de pronto para el proyecto es importante. Imagínense que uno sin conocer el territorio iba a implementar de pronto unos paneles solares para darle energía eléctrica a una comunidad. Y justamente el proyecto, sin haber hecho ese diagnóstico, los ubicó justamente cerca de un laboratorio de cocaína. Sí, porque usted no tenía ni idea, o sea, de pronto, pues sí, como eso estaba oculto, escondido, la comunidad sí sabía plenamente dónde estaba, pero usted con su entidad pecó de ignorancia y construyó ahí los paneles solares y lo instaló y se generó una infraestructura para poderlos establecer ahí. Entonces, a veces esas preguntas pues permiten tener algo más claro para el tema de los proyectos. Aunque, por ejemplo, esta información, si cae en malas manos, puede llegar a grupos al margen de la ley que puedan tener amenazas, inclusive asesinatos a esos líderes por haber dado esa información. Entonces, esto es algo muy, muy delicado y saber en qué momentos uno puede utilizar o preguntar. Hay veces que a veces no se pregunta o uno de forma muy confidencial pues la puede encontrar o verificar para, para pronto usarla en favor del proyecto, solamente para el proyecto. Si la comunidad sufrió desplazamiento, ¿por dónde salieron los desplazados? ¿O por dónde ingresaron otras comunidades desplazadas que llegaron a esta vereda o centro poblado? Organización comunitaria. Entonces, ahí dentro de este mapa de referentes hay que ubicar los nombres de las organizaciones que hacen presencia del territorio. O sea, por ejemplo, una asociación, Asofrucola, Asofronu, Frutrops, la Asociación de Mujeres Tejedoras, pero ellas tienen unas siglas, unos nombres, y hay que ubicarlas en ese mapa de referentes, es en ese mapa para poderlas identificar. ¿Cuántas personas hacen parte o integran esa asociación o organización? ¿Cuánto llevan conformada? ¿Cómo están conformadas esas organizaciones? ¿Están conformadas por comités? ¿Quiénes son los líderes de esas organizaciones? ¿Qué actividades o proyectos se ejecutan actualmente en esos territorios? ¿A qué población se benefician de esos proyectos? ¿Con cuáles otras organizaciones de otros grupos se relacionan? En cuanto a la presencia institucional, ¿qué actores sociales o políticos o institucionales hacen presencia en el territorio? ¿Qué programas o proyectos están ejecutándose dentro de los territorios? ¿Se están haciendo investigaciones dentro de los territorios? ¿De cuáles son? ¿Para qué se realizan? ¿Hay presencia de megaproyectos en la zona? ¿Quiénes son los participantes? ¿Cuáles son los líderes y personajes reconocidos por la comunidad? Imagínense esta información muy sensible, que esa información se divulgara en los medios. Es fácil, ahorita que estamos viendo el tema del asesinato de líderes sociales y ver que los nombres de ciertas personas en comunidades están rondando por las redes sociales,
por el Facebook, por el Twitter. Entonces, hay que ser muy responsables con la información que se generan de estas actividades. Actividades que se desarrollan actualmente en beneficio de la comunidad, identificar los proyectos de desarrollo que se ejecutan al interior de la comunidad o los que se encuentren proyectados, o sea, a futuro. La permanencia de ese tipo de organizaciones, o sea, son a largo plazo, son a corto tiempo, son temporales. ¿Sí? Entonces, esto básicamente, lo que les acabo de mostrar acá, se puede representar en un mapa de Venn. Entonces, la metodología rápidamente es, uno dibuja un círculo, y ese círculo, ¿qué representa? La comunidad, ¿sí? Entonces, usted solamente hace un círculo, le coloca aquí abajito comunidad y le dice a ellos, bueno, dentro de la comunidad, ¿qué asociaciones, organizaciones, empresas están? Entonces yo le dice, no, mira, aquí está un club de madres, está aquí un club de jóvenes, hace una asociación de agricultores, están, estas personas no están organizadas, son fincas sueltas, ¿sí? Aquí está la parte pastoral, que una parte está pues la iglesia, no sé, una iglesia católica, evangélica, no sé, anglicana, y aquí está externa, pero tiene ciertas personas que están trabajando permanentemente dentro de la comunidad, por eso están acá. Inclusive esa pastoral también está dentro o tiene personas que hacen parte del club de jóvenes. Entonces, por eso aquí se ve esa intersección que ocurre en ese diagrama de Venn, ¿sí? Está la alcaldía, no está dentro de la comunidad, está externa, pero sí tiene unas personas que están ejerciendo como actividades políticas dentro, o sea, puede ser que alguien de la comunidad haga parte de la alcaldía y está ejecutando actividades. Servicios de salud son externas, pero también tienen dentro de la comunidad de pronto un puesto de salud, ¿sí? Porque se ve que siendo externas, de pronto un hospital que es de otro, que es el hospital central, pero tiene unos puestos de salud al interior, entonces por eso está tanto afuera como adentro. ONGs que pueden ser de otros países, pero que también tienen personal actuando dentro de esa comunidad. En la parte forestal es externa, no hay ningún tipo de personas dentro de la comunidad, pero sí están haciendo cooperación a esas asociaciones de agricultores. Dirección de parques no está dentro de la comunidad, está externa, está afuera, pero brinda asesoría a esta asociación. Lo mismo los extensionistas, no duermen, no viven en el territorio, no están aquí dentro de la comunidad, pero sí hacen servicios de extensión o de apoyo a esas asociaciones, ¿sí? Y las que no se ven, simplemente es que no están, o sea, por ejemplo, el SENA no está en esa comunidad, no está la policía, no está el ICBF, no están, no sé, las secretarías departamentales de agricultura. Entonces, las que no están simplemente es que la comunidad no siente que nunca han entrado, nunca han participado, nunca han sentido la influencia de ellos. Entonces, esta otra herramienta de diagnóstico es muy útil. Ya una compañera, no sé si de este grupo la hizo, la mencionó, ¿sí? Pero es otra herramienta más para el tema del diagnóstico. Y obviamente uno deja que ellos pues plasmen ese tipo de organizaciones y que las ubiquen. La más cercana es la que hace más injerencia dentro de esa comunidad. Ya acá los punticos, pues eso sí ya es complementario. Si quieren de pronto señalar cuántas personas. Cada puntico representa un miembro de ese tipo de comunidad. Por ejemplo, acá ahí vemos que hay 3 políticos. Acá en la pastoral hay 3, 4, 5, 6 de la pastoral, pero 2 hacen parte del club de jóvenes y ambos habitan el territorio. Bueno, otra herramienta es la línea de tiempos. Entonces, a cada uno, pues, de acuerdo con la comunidad, previa concertación con ellos, uno define los periodos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo está el periodo del 2000 al 2009, del 2009 al 2020 y después a futuro, ¿sí? Entonces, uno les pregunta, por ejemplo, en el tema de recursos, en los bosques, ¿cómo era antes? O sea, digamos en el 2000 a 2009, ¿cómo era antes? ¿Cómo era ahora? ¿Cómo era después? Y que lo hagan por medio de dibujos, ¿sí? Representativo, con iconos, también se puede. Y de esta manera determinar qué es lo que ha pasado con la comunidad, ¿sí?
porque a veces el mapa parlante es como si fuera una fotografía del territorio. Uno le dice plasme los cultivos que de pronto ellos colocaron, que ven puro matas de aguacate, de maíz, de papaya, pero uno dice, ah, bueno, eso es lo que tiene el territorio y lo más probable es que siempre lo han tenido. Pero con esta línea de tiempo uno puede identificar, ah, mira, es que todos ellos antes tenían cultivos de palma de aceite, pero les llegó una enfermedad muy grave y acabó con todos los cultivos de palma y les tocó después cambiarse a otro tipo de cultivo, de otra agricultura. Pero entonces, con la línea de tiempo es que se logra identificar qué fue lo que pasó antes, o sea, qué problemas tuvo. Y eso a veces da una información muy importante. Entonces, es otra herramienta, hacer esa línea de tiempo como complemento al diagnóstico. Entonces, recordando acá, vimos mapa parlante, mapa de Venn y otra que vimos, ¿cuál fue la matriz de? Y calendario económico. Mapa parlante, calendario económico, diagrama de Venn y, y la de línea de tiempo. Entonces, son 4 herramientas de diagnóstico y ahí estaríamos cumpliendo con la triangulación de la información y podríamos tener algo mucho más acertado a la hora de hacer diagnósticos. Bueno, hasta acá, terminé a las 8 en punto. Bueno, acá quiero pues dar como un aviso parroquial. Y es que habíamos contemplado la siguiente forma de dar las clases, ¿cierto? Las clases las comenzamos hoy estamos las comenzamos el 21, ¿cierto? 21. Esta fue nuestra primera semana, teniendo en cuenta que son 6 semanas. 6 semanas para el cumplimiento de las 98 horas. Entonces, esta semana del 21 al 27 ya la hicimos, nuestra primera sesión. Esta otra que comenzamos hoy 28 y que va hasta el 4, hasta el domingo. Pero entonces, esta semana, la del 5 al 11 y la del 12 al 18, esas semanas que están en verde son para el SENA una semana como de receso, más que todo son de capacitaciones para nosotros los instructores y también para una jornada pues como de reforzamiento institucional y también de la parte de la confraternidad. Entonces, ahí en esas actividades, pues tenemos que estar programados para poder cumplir con ellas y por lo tanto, en ese orden de ideas no podemos hacer las capacitaciones, ¿sí? Entonces, acá estas semanas que están en verde vamos a aplazar la formación, lo que quiere decir que volveríamos a tener nuestra tercera sesión el día 19, ¿sí? Sería 19 la tercera, 26 la cuarta, el 2 de agosto la quinta y el 9 de agosto la sexta, la última. O sea que terminaríamos nuestra formación, tiempo máximo para entregar evidencias hasta el domingo 15, para yo poder entregar notas el día 17. Ah, bueno, tiene el festivo. Entregaría notas y cerraría el curso este día, el 17 de agosto. Entonces, ya que tiene esa semana de receso, pues es una invitación para que se pongan al día las personas que no han entrado a la plataforma, para que lo hagan, suban la evidencia que tienen pendiente, la del foro, la del crucigrama, y pues la de esta semana que es muy sencilla. Es la de un mapa parlante. Entonces dice lo siguiente, estimados aprendices o estimadas aprendices. Una vez que haya realizado el estudio de la presentación, o sea, eso que estamos acá, lo que ustedes vieron hoy, ¿sí? Lo que yo les acabo de explicar, y demás documentos que se encuentren en la carpeta de material de estudio, aunque ahí pues hay unos documentos, pues es la grabación básicamente de esta clase. Lo invito a realizar un ejercicio de aplicación de esta metodología. Entonces, haga primero una lectura reflexiva y crítica del documento de estudio de casos. Ese estudio de casos lo van a encontrar en la misma actividad, en la misma carpeta de evidencias, van a encontrar ese documento. Se llama así, Caso Comunidad Loma de la Cruz. Eso es un documento que es de la FAO y que nos piden el favor de no compartir, simplemente es para el uso formativo.
¿sí? Sea para ustedes nomás. Entonces está la comunidad de Loma de la Cruz, del municipio de Almaguer, y ahí empieza como a describir la historia, quiénes son sus primeros habitantes, problemas que han tenido con las basuras, con orden público, bueno, en fin, es como una radiografía, ¿sí? Ustedes la leen muy juiciosos, de forma reflexiva y crítica. Después, ustedes en una hojita, en su cuaderno de apuntes, en las hojas que tengan dispuestas para este curso, empiezan como a anotar lo más importante de ese territorio, los aspectos más importantes, y después ustedes van a hacer un mapa parlante. O sea, eso que acabamos de ver de mapas parlantes, ustedes lo van a hacerlo con la información que van a encontrar o que encontraron en este estudio de casos, en este documento. Después de hacer ese mapa parlante, o sea, pueden ser creativos con colores, con recortes, utilizando convenciones. Después de eso, ustedes me van a hacer, bueno, acá es como una especie de nota, y es que lo más importante no es el mapa parlante en sí. Lo que más me interesa de esta actividad es que ustedes me establezcan qué preguntas orientadoras fueron las que ustedes creen que utilizaron esos facilitadores, ¿sí? Porque básicamente el estudio de casos, esto es el resultado de lo que los facilitadores encontraron en ese mapa parlante. O sea, quiere decir que vamos a hacer una ingeniería a la inversa, o sea, vamos a hacer de atrás para adelante, o sea, de esto que es la conclusión, vamos a mirar qué preguntas fueron las que utilizó esos facilitadores para poder concluir esto que se encontró acá, ¿sí? Para mí eso es como lo más importante, o sea, que ustedes sean muy críticos y reflexivos y digan, oiga, para saber, por ejemplo, acá, que cuentan con dos principales fuentes de agua, la quebrada La Milagrosa y la quebrada del Encanto, ¿qué pregunta fue la que utilizó ese facilitador para que ellos la pudieran plasmar en ese mapa? ¿Sí? Entonces, la pregunta orientadora sería, ubíqueme las fuentes hídricas de su comunidad. Esa sería la pregunta orientadora. Y entonces ellos, después de que ellos la ubicaron, por favor, ¿me puede colocar el nombre de esas quebradas? Serían las dos preguntas orientadoras, ¿sí? Y obviamente esa pregunta que tiene que genera ese dibujo, usted también lo debe plasmar en esa hoja, ¿sí? O sea, son dos actividades. Hacer el mapa parlante, pero también hacer las preguntas que dieron origen a esa información de ese estudio de casos. Entonces, por eso está la pregunta 4. Dice, realice un listado de todas las preguntas orientadoras que tendría que hacerle a la comunidad durante la actividad del mapa parlante para poder obtener la información que se detalla en el estudio de casos. Ejemplo, con el municipio Veredas, ¿con qué municipios o veredas limita su comunidad? ¿Dónde están ubicados sus fuentes de agua? ¿Qué fiestas celebra en su comunidad? ¿Sí? Son ejemplos de preguntas que deben, ¿sí? Y eso es un listado grande porque para poder tener toda esta información de este estudio de caso, se tuvieron que poder ese facilitador formular varias preguntas para que ellos lo pudieran representar. Nota, recuerde que debe realizar una comunicación asertiva y un lenguaje común, por ejemplo, hacer preguntas como ¿cuál es su recurso hídrico? O sea, lo que habíamos hablado una compañera, que a veces uno utiliza un lenguaje muy técnico y no nos van a entender, ¿sí? Entonces, el recurso hídrico, de pronto el recurso hídrico es una palabra muy técnica y que no va a ser comprensible. Entonces, también cuando hagan esas preguntas orientadoras, tengan en cuenta el lenguaje que van a utilizar, ¿sí? O sea, hay que usar un lenguaje común. Entonces, ¿cuál es su recurso hídrico? Se puede reemplazar por ¿cuáles ríos y quebradas conoce? Es diferente. Llegamos a la misma información, pero de una forma más clara y con un lenguaje común. Al terminar la actividad de mapa parlante, ¿qué aspectos positivos o negativos se podrían encontrar en esta metodología? O sea, esto que vimos el día de hoy, la metodología de mapa parlante, ¿qué aspectos positivos y negativos le encuentra? O sea, ¿qué defectos tendrá? ¿Y qué aspectos positivos le encuentra? ¿Sí? Ese ya pues es su punto de vista. ¿Y cómo podría encontrar una metodología, perdón, se podría encontrar en esta metodología aplicarla con comunidad? O sea, la pregunta es si ustedes le ven la viabilidad de poder aplicar con una comunidad.
Y para poderlo subir a la plataforma, pues entonces se envía en un archivo PDF, preferiblemente, o en Word. Para mí es mucho más fácil en PDF porque lo puedo visualizar directamente en la plataforma sin necesidad de descargarlo. Pero si a alguno se le dificulta en Word, lo pueden hacer. La fotografía de mapa parlante, pues se la toman con el celular y después la pegan en un documento en Word, porque recuerden que son dos cosas, ¿no? En el mismo documento. La fotografía de mapa parlante, muy bonita, con sus colores, con su creatividad, y la otra parte que son las preguntas orientadoras que dan el origen a lo que está dibujado en ese mapa. No sé si me haya dado a entender bien con la actividad, escucho preguntas e inquietudes. Pues no, señor, quedó clarito. Ah, bueno. Yo lo único que Bueno. necesito es lo de la plataforma. Ah, bueno, listo. Después, mañana, yo Listo, diría que lo bonito con eso, profe. listo, claro que sí. Entonces mañana resolvemos esa inquietud. ¿Y cómo les pareció esta estrategia de diagnóstico, la de mapa parlante? ¿Sí la conocían algunos de ustedes? ¿Ya muy común? ¿La han utilizado? ¿Es la primera vez que escuchan de ella? Profe, la actividad como tal, mapa parlante sí es la primera vez que la escucho, pero en algún momento yo la oportunidad de trabajar con escuelas de campo. Ujú. Entonces, hay muchas actividades que se asemejan y que se acercan para llevar a cabo ese tipo de diagnósticos y recolección de información. Eh, También lo de la identificación de la comunidad, que es pues mucho más fácil llegar a la gente cuando le hablan a uno por el nombre y uno conoce pues obviamente el nombre de la gente. Entonces sí he tenido como la oportunidad de implementar esas escuelas de campo, esa metodología, y sí tiene algunas cositas que son muy similares. Ujú. Listo, Larisa, gracias. Julián, ¿me iba a decir algo? Sí, buenas noches. Buenas Pues noches. no había tenido la oportunidad de trabajar con esta metodología, pero es muy interesante. Pienso que es una herramienta que nos facilita mucho el trabajo de campo y qué interesante poderla implementar en las comunidades que desarrollamos nuestros trabajos. Gracias. Ajá, sí. A mí me parece muy chévere y sobre todo lo que les sacaba como lo que les resaltaba dentro de esta presentación de rescatar el tema cultural y social, que a veces solamente nos enfocamos en la parte productiva, pero no en la parte social y cultural. Ah, Ivonne levantó la mano. Ivonne, cuéntenos. Ivonne, Jessica. Pues, profe, para mí la herramienta como tal es nueva. Sin embargo, hay cositas pues, de ella que sí había utilizado, digamos, en otros trabajos con comunidad o con grupos. El tema de las escarapelas con el nombre, como la herramienta didáctica de los recortes. Cosas de ese estilo ya las había utilizado en algún momento, pero pues no conocía así la temática como tal. Y me Ujú. parece súper interesante porque pues es la forma de uno, mediante las preguntas, acercarse y llegar a la comunidad. Ajá, sí, señora. Ivonne me dice que no pudo hablar porque tiene problemas con el micrófono. Ah, lástima. Sí, es que, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ah, bueno, sí, bueno, mi pregunta es, ¿hasta qué fecha hay plazo para subir esta actividad? Bueno, lo ideal, o sea, como recomendación para que no se dejen coger el tarde con las evidencias, es que la entreguen esta actividad hasta el sábado, hasta el 3, ¿sí? Hasta el 3 de julio sería lo ideal que me entregaran esta actividad. Pero como les decía, usted me puede entregar todas las evidencias hasta el cierre, hasta el día, hasta el día 16 de agosto, ¿sí? Lo que pasa es que si ustedes se dejan acumular, les da más pereza, después se ven agobiados, ven el montón, se asustan y no, eso como que perdí. Entonces, no, lo invito es como que a cada semanita hacer la actividad correspondiente.
y como que no es camisa de fuerza, igual no los bloqueo, o sea, que si no me entregan esta fecha, ya queda bloqueado la plataforma y no los dejo subir, eso no lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque para mí eso es un problema. Entonces, mejor es que ustedes sean juiciosos, sean autónomos y que me entreguen la primera actividad, que es la del foro y la del crucigrama, ojalá que para el 3 de julio. Y yo también voy adelantando y voy tratando de ya ir calificando para que tampoco a mí se me genere un montón al final. ¿Listo? Bueno, ya para cerrar, pues sí, a mí me parece muy útil esta herramienta. ¿Por qué? Porque recuerdan ese ejemplo donde se hizo un proyecto con unas comunidades rurales de Boyacá y que como son de Boyacá, entonces el consumo es la papa, ¿sí? Sin ningún otro criterio. Entonces, por ejemplo, el SENA se ha interesado mucho en rescatar el tema gastronómico de las comunidades rurales, ¿sí? Por ejemplo, rescatar lo que les comentaba, que la sopa de rullas, las chorotas, el tema de la caspiruleta y otras cosas. Entonces uno puede pecar, decir, entonces vamos a ir a la zona de Vélez en Santander, ya entonces allá es bocadillo. Entonces nosotros como los del interior sabemos que Vélez es bocadillo, creemos que eso es lo único. Y mentiras, pueden haber muchas otras cosas, mucha variación de platos, pero como nosotros tenemos ese enfoque es que es bocadillo, 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 no vemos otra cosa más, o sea, lo que está en nuestras narices. Entonces, si uno hace, digamos, ese tipo de diagnóstico y preguntarles, bueno, eh, ¿qué, qué, qué plantas naturales utilizan? ¿Qué plantas medicinales? Que ese grupo esté también participando adultos mayores, jóvenes, madres cabeza de familia, les pregunten por los platos típicos, empieza a surgir otras cosas que de pronto uno no tenía pensado, ¿sí? Pero entonces uno dice, no, pues que en Vélez siempre he sido bocadillo y bocadillo y bocadillo, entonces ¿para qué les voy a preguntar? O sea, la pregunta es obvia, ellos van a, pero no, hay que hacer todo el trabajo ya, y una forma de poderlo plasmar y que sea más fácil y didáctico con las comunidades es a través de un mapa parlante. Entonces, es una invitación a utilizar esta metodología. Ya por parte de nosotros, los del SENA, la hemos utilizado, nos ha ido muy bien y, y sí, es más que todo que no se quede solamente en esta formación, sino que realmente la apliquen con las comunidades con las que trabajan y la tengan en cuenta en todos sus procesos de formación. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para dar por terminada la formación del día de hoy. Bueno, Jimmy dice que el crucigrama está bastante interesante y que requiere buen tiempo. Bueno, por eso van a tener 2 semanitas, que nosotros tenemos el tema de la semana del SENA, de confraternidad, de los recesos, de capacitación. Entonces tienen las 2 semanitas para que se pongan al día. Entonces tienen bastante tiempo para hacer esas 2 taritas bien hechecitas. Listo, Ivonne dice que muchas gracias por la clase, muy enriquecedora. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues ya pueden irse desconectando. Y muchísimas gracias por su atención. Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, feliz noche para todos. Gracias, buena noche. Bueno, hasta luego, Julián. Chao, Jimmy.